favor que abran sus Biblias a los Salmo, capítulo 27, versículo del 1 al 6. Salmos 27, del 1 al 6. Esta mañana, si ustedes me lo permiten, estaré compartiendo con ustedes, dándole continuación a una serie de estudios acerca de vivir la vida en el Espíritu y abandonar la vida en la carne. Entonces es una secuencia de estudios que pretendo estar compartiendo por algunos domingos, y esta mañana el título de mi tema es Resistiendo el pesimismo en nuestras vidas. Resistiendo o rechazando el pesimismo en nuestras vidas. Salmos 27, del 1 al 6, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos y mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Diga conmigo, todos los días de mi vida. Entonces un domingo no es suficiente, ¿verdad? Todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿Cuántos han venido para contemplar a la presencia de Dios? La Biblia dice que los ríos de Jehová fluyen por el umbral de la casa de Jehová. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Aleluya. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. ¿Cuántos están jubilosos esta mañana? Y mira cómo termina el salmista David diciendo, amado hermano: cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Bendito Padre, en el nombre del Señor Jesucristo pedimos que nos hables en este día por tu palabra. Espíritu Santo, danos esa porción de tu manjar que tú has preparado para nuestros corazones en este día. Señor, mientras yo hable, dame gracia para poder ser claro con mis hermanos. Y mientras ellos escuchan en sus corazones, háblales tú. En el nombre precioso de Jesús. Amén. El pesimismo es una actitud, mi amado hermano, negativa frente a la vida que muchas personas tienen en la actualidad. Hoy en día usted puede ver en las calles, usted está platicando con alguien en el supermercado y usted puede encontrar esa tónica de pesimismo, ese ambiente de pesimismo que hay. El pesimismo es una actitud derrotista, fatalista, es completamente contraria a la fe que debe de haber en nosotros los cristianos, es contrariamente a la confianza en Dios que debe de permanecer y que debe de caracterizarnos a nosotros, los hijos y las hijas de Dios. El pesimismo es un vocabulario contrario a la fe, es un vocabulario contrario a la confianza y al descanso que cada uno de nosotros debemos de tener en Dios. Ahora, hay que reconocer que ninguno de nosotros somos exentos de este cáncer espiritual y emocional llamado pesimismo. Aún David en algunos momentos sintió de una manera muy avasalladora este impacto y esta fuerza del pesimismo en su vida. David, pastor y segundo rey de Israel, vivió experiencias, mis amados hermanos, tan tristes, tan desoladoras, tan difíciles en su vida, que en algún momento él experimentó esto que hoy en día nosotros llamamos y compartimos como el
pesimismo. Pero también tenemos que reconocer que David encontró en su fe y en su confianza en Dios la fortaleza para su vida, y él supo cómo batallar contra esta fuerza espiritual y emocional que quiso derrotarlo. Lo puedo ver en aquel cuadro metido en la cueva de Adulán cuando era perseguido por uno de sus hijos y lo perseguía para matarlo, y su propio hijo lo perseguía para matarlo. Allí en Adulán, en la cueva de Adulán, es donde David compone esta hermosa alabanza que acabamos de leer, este hermoso salmo: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Ahora, David se hacía esta pregunta: ¿de quién temeré? Porque su hijo, su propio hijo, había empuñado una espada y quería matarlo. Dice David: Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Hermano, cuando estamos encerrados en esa cueva de Adulán, que en esta mañana me gustaría presentarla como esa cueva del pesimismo, del derrotismo, esa cueva donde parece que todo se está perdiendo, donde todo se te vuelve en tu contra, y aún aquellas personas muy cercanas a ti, como en el caso de David, su propio hijo, te persiguen con el propósito de dañarte. ¿Qué es lo que tú haces? ¿Qué es lo que yo hago cuando estamos en esa cueva del pesimismo y del derrotismo y del fatalismo? David se puso a componer cantos de alabanza. David empezó a entonar cantos de adoración. Cuando se juntaron, dice David, contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, porque literalmente querían despedazar, destruir la vida de David. Luego dice: aunque un ejército acampe contra mí. Y esto está haciendo referencia cuando Saúl, un rey al cual él le había hecho benevolencia en muchas ocasiones, al cual él había echado fuera demonios de Saúl. Ahora Saúl, el rey de Israel, lo está persiguiendo. Y lo está persiguiendo con todo su ejército para hacerle daño, obviamente. Ahí es donde David dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. ¿Cómo necesitamos tener una visión de fe y de confianza cuando nos vemos perseguidos por ejércitos del enemigo? ¿No dicen amén a esto? ¿Cómo necesitamos tener una visión clara, espiritual en nuestra vida, así como la tenía Eliseo, el siervo de Elías? Su siervo no podía ver que en el mundo espiritual habían ángeles que estaban batallando a su favor. Por eso Eliseo tiene que orar por su siervo y decir: oh Jehová, abre los ojos de ese siervo para que vean que mayor es el que está con nosotros que el que está contra nosotros. Muchas veces mis ojos van a ver las circunstancias de la vida y todo va a ser negativo, fatalista, derrotista. Pero más allá, déjeme decirle en esta mañana, más allá hay un Dios todopoderoso que tiene un plan y un propósito para nuestra vida, y ha dispuesto miles de ángeles a nuestro favor para que peleen en contra de nuestros enemigos. La palabra de Dios dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que le temen y los defiende. Déjeme decirle que hay ángeles que batallan a su favor, aunque usted muchas veces no los vea, aunque yo tampoco los vea. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, también un hombre muy sufrido en el ministerio, en los caminos de Dios, también en algún momento él sintió esta fuerza negativa del pesimismo en su vida. Y en Romanos capítulo 8, versículo 26 al 37, leemos lo que Pablo le escribe a la iglesia de Roma: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Diga conmigo esto: los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Aunque no entendamos lo que estamos viviendo en el momento, aunque sea algo muy triste, muy doloroso, en su debido momento Dios le va a mostrar que eso es para algo bueno y para algo positivo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto? Dice: esto es a los que aman, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que antes predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también glorificó. Y a los que glorificó, a estos también, a los que justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó.
¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién en contra de nosotros? ¡Aleluya! Ven, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está sentado a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Tenemos a un Cristo vivo que intercede por nosotros todos los días. Todos los días. El Señor Jesús intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¡Aleluya! Denle un aplauso al Señor Jesucristo en esta mañana. ¿Qué es el pesimismo? Es una propensión a ver las cosas en un aspecto más desfavorable. Es una actitud personal respecto de la vida que contempla la primacía e inevitable victoria del mal sobre el bien. Muchas veces el pesimismo no tiene una causa objetiva, sino más bien subjetiva. Tiene sus raíces en el egocentrismo, en la egolatría del corazón de nosotros los seres humanos. Es un enfoque subjetivo de la vida. Todo lo ve a través de sí mismo. Así como una persona con anteojos oscuros lo ve todo de una manera oscura, el egocentrista también tiene la tendencia a ver todas las cosas de una manera oscura. Y hoy en día encontramos personas y ¿cómo estás? Ay, más o menos. Oye, qué bendición, qué bonito día. Ay, ni tanto, hace mucho calor en Pandel. Oye, qué bonito día. Oye, no, porque está haciendo mucho frío en Pandel. Nunca está contento, nunca está agradecido con Dios. Sale el sol y dice, el sol está muy fuerte, como quema. Hay nubes preciosas y dice, uy, hoy está nublado, todo opaco, qué triste se ve el día. No, el triste no se ve triste, el que está triste es el que lo está diciendo. ¿Sí o no? El negativista, el fatalista, el pesimista siempre todo lo va a ver mal, nunca lo va a ver a la casa que tengo. Yo quisiera tener una casa como la que tiene el vecino. Mira el carro que tengo, es mejor el que maneja el hermano. Oh, el hermano sí maneja un buen carro, yo no. ¿Qué carro maneja? No, un 2020 Toyota Camry. Se nos olvidó que allá andábamos en burro. Y ahora andamos en carros seminuevos y todavía nos quejamos. ¿Sí o no, hermanos? El pesimista es así. El pesimismo se manifiesta de muchas maneras. Por ejemplo, un desgano por la vida, quejas por todo, desconfianza de otros, lástima de sí mismo. Oh, sí, el pesimista tiene un espíritu de autoconmiseración impresionante. Siempre está quejándose por todo. Hermano, qué bueno Dios, lo veo bien sanito. Y no, fíjese que no, es que mira cómo me duele aquí. Ay, hermano. Sospecha de una confabulación malintencionada detrás de cada palabra o gesto. Hermano, algo se ha de traer el hermano o la hermana, algo se ha de traer el pastor, algo se ha de traer el esposo, la esposa, los hijos. Yo me acuerdo cuando a veces, bueno, a veces hay, uno es pícaro cuando es niño, ¿no? Cuando llegaba con mi mamá y cuando quería, allá decíamos así, cuando quería un quetzal, decíamos así. A veces no me daban ni un quetzal, me daban una choca, una moneda así grandota. Y le decía, llegaba con mi mamá, y, ay, mamita chula, ¿cómo te quiero? ¿Qué quieres, Judas? ¿Qué quieres, Judas? Déjame darte un besito, mamá, beso de Judas, me decía. A veces así somos bien pesimistas, a veces no apreciamos el cariño, la apreciación de otras personas. El pesimista tiene esta clase de sentimientos,
es derrotista, es fatalista. El fatalismo es una propensión a creer más las mentiras de Satanás que las verdades de Dios. El pesimista cree más lo que el diablo dice que lo que Dios dice. Dios dice, te he amado con amor eterno. ¿Y qué dice el fatalista? Oyendo la voz del enemigo, no, Dios no me ama. Dios no me ama. Oye, más prueba de que lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, ¿qué más? ¿Qué más prueba que esa, hermano? Cuando el enemigo te venga con mentalidad de fatalismo, de pesimista, y a decirte, Dios no te ama. Dile, ¿y entonces por qué Jesús murió en la cruz por mí? ¿Y acaso con la muerte de Jesús el Padre no dijo, de tal manera te amo? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. El amor de Dios se plasma en el sacrificio de su Hijo en la cruz del Calvario. Cristo, cuando muere en la cruz, es el Padre que le está diciendo al mundo, te amo en verdad, te amo en serio. No con sentimientos y emociones. Te amo con pruebas indubitables. Entonces el fatalista, el pesimista, cree más las mentiras del diablo que las verdades de Dios. El pesimismo es un estado de ánimo contagioso muchas veces. Por eso tenga mucho cuidado con quien se junta. Porque el que anda con lobos, Primera de Mauricio, capítulo 4. ¿Verdad que sí? Usted se junta con gente negativa, pesimista, y cuando menos siente, ya está hablando igual que los demás. El gas, ¿ya viste cómo está el gas? No, el gas está casi llegando a $7. Y sí, fíjate, no, y a mí no me alcanza. ¿De verdad no le alcanza? ¿Lo ha dejado Dios? ¿Lo ha abandonado Dios? ¿De verdad? Sí. Dios es tan bueno, Dios es un Dios de misericordia, que provee todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Amén, hermanos. Estábamos hablando con mi esposa, nosotros vamos 3-4 veces para allá para atender algunas obras y algunas visitas que hacemos para el South Bay. Y estamos diciendo hace unos días atrás, oye, ¿te das cuenta cómo Dios nos suple? Porque cada vez que vamos son de $30-40 en las idas que vamos para allá. Y Dios siempre está supliendo. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios que suple nuestras necesidades. ¿Cuánto da gloria a Dios? Aleluya. Ahora, hay algunos factores que inciden en el pesimismo, o más bien dicho, en las personas pesimistas. Existen diferentes grados y formas de pesimismo. Por ejemplo, algunos sufren de un pesimismo esporádico, espontáneo, por lo que está pasando ahorita ya en la guerra de Ucrania con Rusia. Puede haber una tendencia esporádica a sentir pesimismo. De vez en cuando suelen caer en ese estado anímico algunas personas. Otros, bajo circunstancias difíciles, caen en un pozo interior de pesimismo. Por ejemplo, cuando la partida de un ser amado, muchas veces tiene una tristeza que embarga nuestras almas, nuestros corazones. Es normal, es natural, pero hay que salir de ahí. No podemos quedarnos hundidos en ese pozo de pesimismo, de negativismo, de tristeza y de dolor. Dios quiere que continuemos adelante. ¿Cuántos dicen amén? Quiero recordarles que no importa cuál sea la circunstancia o cuál sea el trasfondo del pesimismo. Quiero recordarles que el Señor Jesucristo quiere y Él puede liberarnos de todas las formas de pesimismo y de depresión en nuestras vidas. Nuestro Cristo es el perfecto libertador de nuestras almas. Algunas veces hay factores objetivos que nos hacen más propensos a la depresión, al pesimismo, al fatalismo. Por ejemplo, a veces el cansancio físico es muy importante que lo atendamos. Ahora, ¿cuál es la respuesta para eso? Descansar. Descansar. Para el cansancio físico, para el cansancio mental, psíquico, ¿no? Es importante tomar, además de la verdad de Dios, las medidas necesarias para lograr el debido descanso que necesitamos. ¿No? Reposando y respetando las leyes de Dios, por cierto. La semana pasada nosotros le digo a mi esposa,
Vamos a tomarnos unos días de descanso. Hemos estado trabajando. Vamos a descansar. Y tomamos la decisión de irnos a descansar. Y fue un tiempo tan lindo. Vengo rejuvenecido. No sé si usted me ve más contento en estos días. ¿A que sí? ¿Qué hubo? ¿Y tú? También. Yo sé. Gloria a Dios. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 17. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en vosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Cuando pasamos por circunstancias difíciles solemos caer en ese estado de pesimismo, pero el Señor nos recuerda a través del apóstol Pablo, cuando le escribe a la iglesia de los Corintios, que es una breve tribulación, es una leve tribulación. ¿Cuántos dicen conmigo amén a esto? O sea, no vas a durar toda la vida en el túnel oscuro, al menos que tú quieras estar ahí. No siempre la prueba va a durar en tu vida. Después de la prueba, juntamente con la prueba, dice el apóstol Pablo, viene también la salida. Primera de Pedro capítulo 1, versos 6 al 8, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, diga conmigo, poco de tiempo. Si es necesario, tengáis que ser afligidos por diferentes pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se hallará en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Pedro le escribe a la iglesia universal y le dice, alégrense en las pruebas, alégrense cuando estén siendo sometidos a diferentes pruebas, porque en esa forma vuestra fe, mucho más preciosa que el oro y que la plata, está siendo probada por fuego. En base a estas verdades estamos aprendiendo entonces la siguiente ecuación, mis amados hermanos: circunstancias difíciles más verdad de Dios igual a edificación, fortaleza, madurez espiritual. Circunstancias difíciles más mentiras de Satanás igual a pesimismo, fatalismo, destrucción para su vida y para la mía. ¿Cuál ecuación usted quiere? ¿La ecuación que viene de parte de Dios o la que viene de parte de Satanás? Bueno, entendemos que existen dos factores subjetivos que desencadenan y producen el pesimismo o la depresión. Ellos son, número uno, una actitud egocéntrica frente a la vida, una actitud egoísta, una actitud ególatra. Número dos, el pensar sobre nosotros mismos de acuerdo con las mentiras de Satanás. Piensen en estas dos actitudes: la actitud egocéntrica, egoísta, ególatra, y también el entretener los pensamientos negativos del enemigo, de Satanás, en nuestras vidas y darlos por sentado y por hecho como si fueran realidad. A veces hay gente que tiene más confianza en las mentiras de Satanás que en las verdades de Dios. El primer factor lo vencemos negándonos a nosotros mismos, poniendo a Cristo en el centro de nuestra vida. Cristo debe de estar reinando en el centro de nuestro corazón para que entonces nuestro egocentrismo, nuestra idolatría, ese altar que hemos erigido a nosotros mismos, sea derribado por el poder de la cruz de Jesucristo. Jesús dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y entonces hallaréis descanso para vuestras almas. El descanso del alma está basado en el principio de la humildad, en el principio de la sencillez, en el principio de la mansedumbre de nuestro Señor Jesucristo. En aplicar la cruz de Cristo a nuestro ego, a nuestra vanidad, a nuestro hombre viejo, a nuestro hombre adámico, a nuestro hombre que quiere hacer su voluntad, a ese hombre egocéntrico, ególatra, que solamente piensa en sí mismo. Yo, después de yo, y después de yo sigo siendo yo.
Por eso le llamamos un yo-yo. That's why we call it a yo-yo in Spanish. Marcos capítulo 8, verso 34 dice, llamando a la gente y a sus discípulos, Jesús les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y entonces sígame. Hermano, para seguir a Jesús necesitamos darle muerte a nuestro ego. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos aplicar la cruz de Cristo. Ese es un evangelio que no se predica hoy en día. Porque hoy en día queremos más oír a los predicadores diciéndonos, Dios te quiere dar un carro nuevo, Dios te quiere dar una casa nueva, Dios te quiere bendecir, Dios te quiere dar. Pero muy pocas veces oímos ese mensaje. Necesitamos aplicar la cruz del Señor en nuestra vida, en nuestro hombre carnal, adámico, rebelde contra la voluntad de Dios, para que entonces el reino de Dios sea establecido en nuestra vida. Hechos capítulo 20, verso 35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Ese es el texto favorito de los boxeadores, ¿verdad? Pero no está hablando de dar golpes, está hablando de dar y de darnos. Y dice que hay bienaventuranza en el dar y en el darnos. Con eso le estamos dando muerte a nuestro ego, que solo quiere cosas para sí mismo. Romanos capítulo 14, versos 7 y 8. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, mis amados hermanos, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Aleluya. ¿Se acuerdan cuando este texto lo hicimos una alabanza? Y si vivimos, ayúdenme, ¿cómo es? Para él vivimos. Y morimos, para él morimos. Para él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Somos del Señor. Amén. Somos del Señor. ¿Cuántos son del Señor? Gloria a Dios. Mateo 22:37. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Wow. Fíjate que es un mandamiento. El mandamiento no está enfocado, en que nos amemos a nosotros, sino que amemos a nuestro prójimo. De la manera en que nos amamos a nosotros, así debemos de amar a nuestro prójimo también. Estas son palabras del Señor que nos están dando golpes a nuestro egocentrismo. Ahora, el segundo factor lo vencemos desechando las mentiras de Satanás y creyendo las verdades de la palabra de Dios con respecto a nosotros mismos. Hasta que el pensamiento, mi amado hermano, oiga esto, hasta que el pensamiento dominante acerca de nosotros sea de acuerdo con la palabra de Dios, no nuestros sentimientos o nuestras sensaciones. Debemos de aplicar la verdad en nuestras vidas hasta que esta mente vaya siendo renovada por el conocimiento de lo que Dios ha dicho en cuanto a usted. Oiga esto, usted no es lo que su papá o su mamá dice que es. Usted no es lo que su esposa o esposo dice que usted es. Usted no es lo que sus hijos dicen. Usted no es lo que la gente dice. Usted es lo que nuestro Dios eterno ha dicho en cuanto a usted. Amén o no amén a esto. Esa es una verdad de Dios. Yo soy lo que Dios dice que yo soy. Yo soy un hijo de Dios. Satanás muchas veces dice, tú no eres hijo, tú no eres hija. Si fueras hijo, mira cómo eres. Bueno, soy hijo de Dios porque la palabra de Dios lo dice. Amén. Efesios capítulo 4, verso 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Hay que hablar la verdad. Hay que hablarnos la verdad y hay que hablar la verdad.
Juan capítulo 8, verso 31 en adelante dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis, diga conmigo, conocimiento. Y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. La verdad de Dios es la que rompe las mentiras de Satanás en nuestras mentes y en nuestros corazones. La verdad de Dios es espada de dos filos que penetra y parte y rompe todo pensamiento y toda conducta que genera el pensamiento y nos hace libres para la gloria de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Permítame hacer un contraste rápidamente acerca de lo que dice el pesimista y lo que dice el hombre y la mujer que le creen a Dios. El pesimista dice: eso no tiene solución. El que cree dice: para Dios no hay nada imposible. Lucas 1:37. El pesimista dice: mi vida va a ir de mal y en peor. El que cree dice: el que comenzó en mí la buena obra la perfeccionará por el poder de Jesucristo. Filipenses 1:6. El pesimista dice: qué desgracia, siempre a mí me pasa lo peor. El que cree dice: gracias, Señor, pues con este sufrimiento vas a forjar en mí un mejor carácter, vas a forjar en mí una fe más sólida que se va a afirmar más en lo que tú dices. Gracias, Padre, por eso. El pesimista dice: yo no puedo sobrellevar esta carga, es demasiado pesada, ya no aguanto más. El que cree dice: todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Filipenses 4:13. El pesimista dice: yo no tengo suerte en la vida, siempre las cosas malas y feas me suceden a mí. El que cree dice: oh, cuán dichosos somos, pues Dios nos ha hecho hijos suyos. Primera de Juan capítulo 3, verso 1. El pesimista dice: tengo temor de que al venir las pruebas me aparte del Señor. El que cree dice: ¿quién me separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Hambre? ¿Quién? Ni lo alto ni lo bajo. Nada me podrá separar del amor de Cristo. Romanos 8:35 al 39. El pesimista dice: todo parece estar en contra de mí. El que cree dice: si Dios es con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Romanos 8:31. El pesimista dice: estas adversidades van a hacer mucho daño y mucho mal en mi vida. El que cree dice: a los que aman a Dios, todas las cosas, diga conmigo, todas las cosas nos ayudan para bien, aunque no las entendamos. Todas las cosas nos ayudan para bien. Yo tengo un dicho que siempre lo he dicho y me gusta mucho: acuérdate, hermano, que después de la corona de espinas viene la corona de gloria. Después de tu sufrimiento viene el gozo pleno en tu Señor. Después de la muerte es cuando entonces viene la verdadera vida. Algunos consejos prácticos para ir resumiendo mi mensaje en esta mañana. Primero que nada, reconoce que el pesimismo y el fatalismo, por ser una actitud de duda y de incredulidad, es un pecado en tu vida. Cada vez que tú dudas del amor y de la verdad de Dios, estás pecando contra Dios. Porque la palabra dice que todo lo que no viene de fe es pecado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Número 2, arrepentirme de ese pecado, como te arrepientes de cualquier otro pecado. Señor, perdóname porque estoy dudando de ti, Padre. Perdóname porque estoy dudando de tus promesas. Perdóname porque estoy dudando de tu amor, Señor. Perdóname, por favor, Padre. Reconociendo que deshonras a Dios con tu duda, con tu incredulidad, es como entonces empiezas el camino para agradarlo. Sí, mis amados hermanos. El pesimismo es pecado.
¿Por qué? Porque no concuerda con lo que Dios nos ha revelado en Cristo y en las Sagradas Escrituras. Jesús dijo, niéguese a sí mismo. Por lo tanto, hay que renunciar a este pecado de incredulidad, a este pecado de duda, a este pecado de pesimismo. Si tú por naturaleza, en tu carácter, eres pesimista, niégate. Renuncia, ponte rebelde en contra de esa actitud negativista y pesimista. Dile, no la acepto en mi vida, la rechazo en el nombre de Jesús. No es parte de lo que Dios quiere que yo sea. Dios no quiere que tú seas una persona pesimista. Ay, es triste ver cuántos cristianos hoy en día hablando de una manera pesimista. Niéguense a ese pecado del pesimismo. Con un claro acto de la voluntad, ponga su vida, mi amado hermano, en el señorío de Jesucristo. Y confíe que Él gobierna sobre usted y sobre todas sus circunstancias. Si usted está pasando una adversidad, no la puede entender, diga, Señor, no entiendo lo que estoy pasando, pero Padre, voy a confiar en tu amor, voy a confiar en tu poder. Yo sé, Señor, que tú tienes un plan en todo esto, aunque en el momento no vea nada claro, Señor, voy a confiar en que tú me vas a sacar de esta circunstancia, de esta situación. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por esto? Mi pastor solía contar a aquel niño que estaba en un cuarto oscuro. No veía a su padre, pero oía su voz que decía, hijo, lánzate, aquí estoy, te voy a recibir. El niño decía, papá, pero es que el cuarto está oscuro, no veo nada. Así es muchas veces como nosotros, no miramos nada en la vida, todo está negativo. Pruebas, luchas, dolor. Y uno dice, Señor, no veo nada. Pero el Señor dice, hijo, lánzate a descansar en mis brazos, aquí estoy. Pero Padre, no te veo. Pero hijo, lánzate, aquí estoy. Tenemos que confiar en que el Padre está ahí listo para recibirnos. Cuando el niño se lanza, el Padre lo recibe. Porque los brazos de mi Padre Celestial son suficientemente fuertes para sostenerme y para no dejarme caer. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Siguiente, discipline la mente, mi amado hermano. Porque recuerde que el pesimismo es un problema con su mente. Discipline la mente. Es decir, alimente continuamente con la verdad revelada en Dios, de Dios en su palabra, su mente. Ya no oiga mentira. Muchos aquí, muchos de los que nos están viendo en las redes sociales, tienen que dejar de oír noticias y ver noticias. Porque están creyendo más a las noticias que a lo que Dios ha dicho. Sí, es verdad. El mundo está feo. Como dije la semana pasada, está patas para arriba. Pero mi Dios todavía sigue reinando. Mi Dios todavía sigue en su trono de gloria, reinando con poder y autoridad. Discipline la mente. Siguiente, descargue ante Dios en oración todas sus preocupaciones o todas las situaciones que están afligiendo su vida. Filipenses Primera de Pedro capítulo 5 verso 7. Traigan todas sus cargas y yo les voy a dar descanso. Tenemos que aprender a confiar cuando venimos en oración a los pies de la cruz de Jesús, ahí sacarnos toda esa carga que llevamos y en fe ponerla delante de los pies de Jesús. ¿Sabe cuál es el problema de muchos cristianos? Cuando los pastores hacen, casi no acostumbro eso, pero cuando los pastores hacen la invitación, venga, traiga sus cargas a Jesús, venga al altar. Muchos pasan al altar, vienen con sus cargas, vienen con su llanto, con su quebranto, y ahí lo sueltan por un rato en el altar de Dios. Pero luego se termina el culto y se quedan viendo, me lo voy a llevar de regreso. Y salen como entraron, porque no tuvieron la fe para dejar las cargas delante del altar de la presencia de Jesús. ¿Cuántos creen que Jesús puede quitar tus cargas? Tenemos que aprender a confiar en Él. En oración, decirle, Señor, aquí está mi carga, yo no la puedo llevar más. Aquí está esta carga, Señor. Siguiente, resista con firmeza todo espíritu de angustia, de desánimo, de depresión, todo espíritu de lástima propia, lástima de sí mismo. En el nombre del Señor Jesús, rechace, pelee, batalle. Cuando el pesimismo, el negativismo, la depresión, la angustia, la ansiedad venga a su vida en ese momento, confíe en Dios.
Ponga su vida en las manos de Dios. Háblele a su alma como lo hacía David. David le tenía que hablar a su alma, porque todo esto está en el alma, en los sentimientos, en las emociones, en el sentimiento, lo que la mente siente. Allí es donde está todo esto. En ese momento, cuando venga esa preocupación, ay, no tengo cómo pagar la renta, ay, me van a quitar el trabajo, ay, mis hijos, ay, mi esposa, ay, mi esposo. A veces parecemos la llorona, ay, mis hijos. En ese momento, confiemos en Dios. Si vamos a llorar, lloremos. Descarguemos nuestras cargas en llanto y en quebranto, pero a la misma vez en agradecimiento, porque el Señor toma nuestras cargas y nuestras preocupaciones. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Resiste entonces con firmeza todas estas acciones, esas actitudes, esos espíritus. Dé gracias a Dios siempre por todo, aún por aquellas cosas que le han causado dolor y tristeza. La palabra de Dios dice en Efesios capítulo 5, verso 20, que hay que agradecer. 1 Tesalonicenses 5, 18. Dad gracias a Dios en todo. Había 3 pasajes en el Nuevo Testamento que yo siempre tuve dificultad para entenderlos. Gracias a Dios el Espíritu Santo me ha ido ayudando con el pasar del tiempo a entender eso. El primero es orar en todo tiempo. Yo decía, pero ¿cómo puedo orar en todo tiempo? ¿Y qué cuando duermo? Y un día meditando en el Antiguo Testamento me encontré con un texto que dice, mientras yo dormía, mi espíritu velaba. Y luego con un salmo que dice que el que guarda a Israel no duerme. No duerme. Allí conecté. Entonces mientras mi espíritu vela, aunque yo estoy dormido, mi espíritu vela, el que guarda mi alma está despierto. Y como la conexión es espiritual, entonces ahí está mi espíritu conectado en oración con mi Padre Celestial. El otro pasaje que no entendí es este. Dar gracias en todo. En todo, hermano. En todo, pastor. Bueno, aquí lo dice así. Dar gracias a Dios en todo. Como aquel taxista argentino, cuando recibe a uno de sus clientes que entra en la parte de atrás del asiento con su nenita de 5 años, y en el camino al hospital, el padre va diciendo, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor. El taxista curioso le pregunta entonces a este hombre, oiga, ¿por qué va dando gracias a Dios? ¿Qué es lo que ha pasado? Y dice, no, es que me acaban de atropellar a mi hija y está muy mal, no puede respirar, va muy mal. Y el taxista no entiende y dice, pero ¿cómo? Darle gracias a Dios porque va al hospital con su niña de 5 años casi muriendo. ¿Sí? Yo no entiendo. No, es que la Biblia dice que hay que dar gracias a Dios por todo. Y el taxista dice, no lo entiendo. Y así hay mucha gente que no entiende tampoco. Pero cuando llegan al hospital, el doctor toma a la nena, le hacen radiología y le dicen, Señor, no sabemos qué pasó. Milagrosamente hay varias como cicatrices, como que ya operaron la columna, ya operaron la... Dios empezó a obrar mientras él daba gracias. En las quejas no hay milagros. En la alabanza se desata el poder de la presencia de Dios. Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo, no en las quejas ni en las dudas. No, cuando damos gracias y alabamos es cuando el poder de Dios obra para nuestro bien. Algo muy importante, no le pida a Dios que le cambie las circunstancias, dígale a Dios que le cambie su mente. Porque circunstancias siempre van a haber y van a ser adversas. Pero si usted tiene una mente conectada con Dios y con su palabra, usted va a saber cómo digerir las pruebas, las luchas, las adversidades. Y usted va a ser un hombre y una mujer que va a permanecer a pesar de las luchas que tenga. Así es que no le pida a Dios, Señor, cambia mis circunstancias. No, dígale a Dios, cambia mi mente. Dame tu mente, la mente de Cristo. Por último, proclame la verdad de Dios con fe y con gozo sobre su vida, sobre las circunstancias en su mente. Proclame la palabra de Dios. Hable de la verdad de Dios, hable del reino de Dios, hable de las promesas de Dios, hable de lo que su Dios le ha prometido. Hablaba con una persona hace unos días y me decía, hermano, la Biblia, ¿verdad que sí dice de que en la tierra todo irá de mal en peor? Y yo le dije, pues no exactamente así, pero sí. La palabra de Dios dice que viene tinieblas que van a
¿verdad?, a opacar y van a cubrir la tierra. But Entonces, ¿verdad que sí, pastor, hay que estar preocupado? Le dije, no, he said, porque también la palabra de Dios dice que a los hijos de Dios todas las cosas obran para bien. Y la palabra de Dios dice también que si tú confías en Dios, tu luz será como la luz de la aurora, que da de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. I will perfect my path. Y la palabra de Dios también dice que el que habita bajo el abrigo de Jehová mora bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, para aquellos que estamos bajo el abrigo de Dios, tenemos que descansar en la voluntad plena de Dios. Si el Señor permite una enfermedad, por algo ha de ser. El Señor, si quiere, la sana, y si no, nos lleva a su presencia. Para el cristiano, el vivir es Cristo y el morir es una ganancia. Si hay un problema familiar, si hay una situación familiar, bueno, mi Dios tiene poder y tiene sabiduría. La Biblia dice que Él es el príncipe consejero. And he is the prince. Mejor que cualquier psicoanalista de ahí de Beverly Hills. Counselor ever. Clama al Espíritu Santo y Él te va a dar el consejo que necesitas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Uy, eso salió bueno. Mejor que cualquier psicólogo o psiquiatra de ahí de Beverly Hills, yo tengo a mi Espíritu Santo, que sabe cómo aconsejarme en los momentos difíciles de la vida. My difficult times in life. Una enfermedad, bueno, ahí están los médicos, pero yo conozco al médico de médicos. El que ha dicho en su palabra, yo traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de gozo, de paz y de verdad. Ahí está el Cristo de la gloria que sana. Cuando hay perdición en tu familia, cuando hay hijos, hijas, familiares que no conocen al Señor, clama al Cristo que trae salvación. Él lo ha dicho, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Señor, tú me has dado una promesa, Padre famoso. Y yo creo que mis hijos y mis descendencias son para ti, mi Dios. No sé cómo lo vas a hacer, no sé cuándo lo vas a hacer, no sé los medios que vas a utilizar, pero yo sé que tú lo vas a alcanzar y tú lo vas a traer a la salvación. Y te pido, Padre, que los traigas con cuerdas de amor. With your strengths of love. Aleluya. Amen. Gloria a Dios. Glory to the Lord. Venga. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Holy Father. Gracias por todo lo que aprendemos. Everything that we learn. Gracias por todo lo que nos enseñas. Thank you for everything that you teach us. Pero, Señor, no queremos que sea solamente conocimiento que me emocione Or emotion. mis sentimientos. Quiero que sean verdades que se queden grabadas en mi corazón, en mi espíritu, Created in our hearts and in our para que produzcan el fruto por el cual tú envías the great joy and tu palabra a mi vida en esta mañana, en esta tarde, igual que a mis hermanos. Señor, tú has dicho en tu palabra que tú enviarás tu palabra y que no regresará vacía. Señor, permite que tu palabra cumpla el cometido por el cual tú nos has hablado. Tú nos quieres hombres y mujeres de fe, de confianza, de entrega, que no se rinden ante el pesimismo, ante el fatalismo, ante la depresión, ante la desgracia de la vida, sino que somos hombres y mujeres que irradiamos tu presencia en medio de la prueba, en medio de la lucha. Aún sabemos que tú estás con nosotros. Y podemos recordar tu palabra, amoroso Padre, que nos dice, cuando pases por las aguas no te ahogarás, y cuando estés en medio de la llama de fuego no te quemarás. Señor, sabemos que así como estuviste con aquellos 3 jóvenes hebreos en medio del pozo, en medio del horno de fuego ardiendo 7 veces más, así estarás con nosotros cuando estemos en medio de la llama. Así como donde estemos, Señor, en medio de las profundas aguas, hundiéndonos como aquel día Pedro cuando se hundía, ahí sabemos que habrá una mano poderosa que se extiende y que nos saca de esas profundidades, de esas aguas, y que nos dice, ten fe, ten fe. Oh, bendito Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos das fe, confianza, seguridad en ti, bendito Dios. Yo te pido, Padre, que bendigas a tu pueblo en este día. Que le bendigas con una fe sólida, una fe, la fe de Abraham, la fe que se atreve a creer, la fe que se atreve a abrazar tus promesas. Señor, una fe que no se rinde, una fe que ve y llama a las circunstancias que no son como si ya fuesen, Dios. En el nombre de Jesús. Gracias, bendito Dios. En el nombre de Jesús. Póngase de pie, mi amado hermano, mi amada hermana.